Bienvenidos todos a Aldea Docente. Estamos muy contentos el día de hoy porque estamos aquí reunidos para seguir haciendo comunidad, seguir trabajando por este gran proyecto que es la Aldea Docente, desde Enlace Educación Superior, este gran proyecto que tiene de crear una gran comunidad de profesores que tienen toda la intención de crecer, de seguir aprendiendo, de innovar en sus aulas, y aquí en la aldea van a encontrar todos los recursos y actividades que nos pueden ayudar a seguir formándonos profesionalmente. Y dentro de estas actividades que ofrece Aldea Docente, el día de hoy tenemos un tema muy interesante desde la perspectiva de la logoterapia. Y hoy nos acompaña eh, nuestra maestra querida Olga Oro. Bienvenida, Olga. Estamos muy contentos y agradecidos con tu presencia. Ella está conectada desde Argentina. Muchísimas gracias por el espacio, por tu tiempo. Sabemos que hay una gran diferencia ahorita de horarios en relación con el tiempo de Ciudad de México, y te agradecemos muchísimo tu generosidad y vamos a aprovechar al máximo todo lo que tú nos puedes enseñar esta tarde. Y bueno, quizás sea para otros un día o la mañana, dependiendo de donde lo estén por ahí escuchando. Bienvenida, Olga, a nombre de Aldea Docente y de Enlace Educación Superior. Y me permito presentarte, les voy a platicar de nuestra maestra Olga, les voy a platicar un poquito de su experiencia, que es bastante amplio, y les platico de su currículum. Ella es profesora de filosofía por la Facultad de la Universidad de Buenos Aires, licenciada en Gestión Educativa por la Universidad CAESE, doctoranda en Psicología Social por la Universidad John F. Kennedy, miembro del Comité Ejecutivo Docente, responsable coordinadora de cursos y talleres en la Fundación Argentina de Logoterapia, Víctor Frank, codirectora de la revista Logo, editada por la Fundación, para cuyo fondo editorial tradujo libros como el libro de Las raíces de la logoterapia y El despertar ético. Ella es disertante y coordinadora de espacios de reflexión y talleres en congresos, seminarios, jornadas nacionales e internacionales sobre temas relacionados a antropología filosófica, educación, familia, vínculos interpersonales, sentido y proyecto de vida, valores, personalidad, límites, entre otros. Ella es asesora externa en instituciones de formación y centros educativos, exdocente de la escuela secundaria en las materias de filosofía, psicología, antropología, introducción a las ciencias sociales, tutora y formadora de tutores por más de 30 años. Es coordinadora de talleres de filosofía para adolescentes y adultos, y también es exdocente de filosofía a nivel universitario en la Universidad John F. Kennedy y la Universidad Maimónides. Obviamente su experiencia es muy amplia. Olga, te damos nuevamente la bienvenida. También si tú quieres compartirnos algo más de tu formación, de tu experiencia, adelante. Y pues empezamos con este gran tema el día de hoy, que se titula El arte de educar para una vida con sentido. Este tema desde la perspectiva de la logoterapia. Bienvenida, Olga, y adelante. Bueno, yo les agradezco muchísimo a los presentes y también a aquellos que después puedan compartir de modo virtual y cuando esto quede grabado los contenidos que yo voy a acercarles hoy y lo que también resultará seguramente del intercambio. Yo le agradezco a Enlace la convocatoria, la invitación, hace un tiempo ya que llevamos vinculados y yo valoro muchísimo la tarea que ustedes realizan, me parece importantísima y necesaria en los tiempos que corren. Yo tengo una experiencia de más de 30 años, como decía recién Cristi, en aulas. Yo me he manejado fundamentalmente a nivel secundario. Sí, por tareas de asesoramiento y acompañamiento he trabajado con todos los niveles, desde docentes y padres de niños de 2 años hasta universitarios. Y la realidad es que si Frankl hace un montón de tiempo, ya casi
cerca de 100 años, habló acerca de la importancia del descubrimiento del sentido de la vida y lo dramática que puede ser una existencia con su contracara, que es el vacío existencial. A mí me parece que dentro de las aulas, en los tiempos que corren, justamente el gran desafío es empezar a pensar la educación en términos de sentido. En general, todas las actividades que tienen que ver con lo humanístico son actividades intencionales. Podríamos ampliar esto más y decir que todo lo que hacemos las personas es intencional. Pero la educación es eminentemente intencional, porque uno siempre educa para algo. Educa para personas, ¿sí? Para otros, y educa en función de una intencionalidad o un sentido. Cuando esto no es así, convertimos a la educación en algo técnico, en algo burocrático, en algo que puede ser hasta administrativo. Y entonces, en ese caso, es una transmisión de información y termina siendo algo que no despierta el interés de aquellos a quienes va dirigido, pero sobre todo deja de motivar a los educadores, porque deja de ser la manifestación de una profunda y elevadísima al mismo tiempo vocación para convertirse en una tarea, en un trabajo más. Por eso también la importancia del título que se ha elegido para la charla de hoy, porque no es casual que desde la perspectiva de la logoterapia de Viktor Frankl, educar sea visto como un arte, con las particularidades que representa el arte. No es una novedad pensar en la educación en términos de arte, porque si uno se fija en los textos escritos, hay distintos libros que titulan El arte de educar, el maravilloso arte de educar a los hijos, etcétera, etcétera. Pero en el contexto de la logoterapia, pensar la educación en términos de arte tiene algunas particularidades. Así que, si les parece bien, yo voy a empezar a compartir algunas diapositivas que armé como para acompañar nuestra charla. Y en esto que quiero compartir, que ustedes me dirán si se ve adecuadamente y si no tenemos ningún inconveniente. ¿Estamos bien, Cristi? ¿Se ven bien las diapositivas? Sí, se ve muy bien. Bueno, perfecto. Vamos a empezar a pensar un poquitito en términos de justamente esto. Vamos a como desmenuzar el título para enmarcarnos bien y pensar un poquito juntos desde el comienzo. Por un lado, ¿por qué pienso que la educación puede ser un arte? A ver, el arte está cargado de intuición. Todo lo intuitivo y lo emocional tiene su espacio preponderante en el arte, y dentro de las aulas hay mucho de intuitivo y hay mucho de emocional. A pesar de que en las aulas se produce un encuentro donde hay contenidos, donde hay conceptos teóricos, etcétera, etcétera, lo que acerca a las personas en los encuentros educativos tiene una cuestión fuertemente intuitiva, así como también el discernimiento de la vocación de ser docentes, ¿no? Es decir, uno siente un llamado muy particular cuando la docencia aparece como una vocación, ¿no? Como insisto, no cuando es simplemente una actividad técnica. Entonces, por un lado tenemos el componente intuitivo que nos acerca al arte, o que acerca la educación al arte. Y por otra parte, como complementando esta idea, sabemos que en el arte hay eminentemente creatividad. La tarea educativa es una tarea creativa y, como vamos a ver, en particular, el sentido de la vida, tal como lo plantea Viktor Frankl, también tiene que ver en su realización con la creatividad. Pero no me quiero adelantar, estoy bosquejando algunas ideas, ¿no? También es cierto que el artista parte de lo que tiene, de lo que hay, de los elementos que lo rodean, ¿no? Las pinturas, los papeles, las notas musicales, es lo que ya existe. Y en esta medida vamos a comenzar diciendo, después van a ver que esto va a cambiar un poco con el transcurso de la charla, que en principio nosotros cuando educamos plasmamos una realidad que ya existe y le damos en todo caso una nueva forma a partir de la creatividad. Colaboramos con que nuestros alumnos desarrollen distintos aspectos de su personalidad y también renovamos las materias y los contenidos de las materias de las que somos parte, el saber experto que tenemos, dándole un giro nuevo, proponiendo una nueva actividad, una nueva perspectiva, una nueva lectura, etc. Es pesar de que generalmente se ve identificado con lo espontáneo, los que han sido grandes artistas se han preparado mucho. Han pasado muchas horas con mucha constancia y mucha disciplina para formarse en expertos en su arte. Y finalmente sabemos que todo artista tiene un ideal, ¿sí? Una meta a la que está encaminada su obra, que él después va a buscar elementos concretos para plasmarlo, pero que primero es una idea, y es una idea que
vinculándolo con la primera característica, en principio es una fuerte intuición. Hay algo que quiere mostrar, y ese algo que quiere mostrar después, digamos, se convierte en la meta de su trabajo. Y en educación nos pasa lo mismo, es decir, y sobre todo cuando entremos a hablar del tema del sentido de la vida, nos vamos a dar cuenta que, como dijo Frankl, en realidad todas las personas sentimos un llamado hacia el sentido. Es esa nuestra gran voluntad, el gran móvil de nuestra existencia, es el descubrimiento y la realización de sentido. Y justamente cuando nosotros empezamos a pensar la educación como un arte, nuestra tarea va a ser colaborar con el despertar al sentido, y de manera tal que después, para la existencia de esas personas en cuya educación estamos colaborando, el sentido se convierta en una meta. El desarrollo de ese sentido que se ha descubierto se convierta en una meta de vida hasta identificarse con una misión de vida. ¿Qué tenemos para decir sobre el sentido de la vida, desde la mirada de Frankl? Bueno, por un lado, la mirada de Frankl es una cosmovisión, una perspectiva de la vida, una filosofía, si ustedes quieren, muy positiva. Frankl está convencido de que el sentido existe, y que ese sentido no solo existe, sino que además es incondicional, y que las personas estamos llamados a descubrirlo y realizarlo. También es cierto que desde su mirada la persona está integrada por 4 dimensiones, pero acá voy a acentuar la cuestión de la integración. Somos seres de realidad compleja, formados por una instancia biológica, una psicológica, la dimensión espiritual, que es central en la mirada de Frankl, y la social, pero la integración de estas 4 dimensiones es lo que constituye la persona. Y cuando educamos, y este me parece que es el gran desafío, como artistas del sentido, tenemos que pensar en las 4 dimensiones. Porque a pesar de que una persona pueda ser profesora de educación física, no va a estar formando exclusivamente un cuerpo, porque ese cuerpo va a traer consigo una dimensión psicológica, una dimensión espiritual y una dimensión social. Lo mismo le va a pasar a quien enseñe música, a quien enseñe matemática, a quien enseñe historia, geografía, o a los que estamos en el mundo de la filosofía. Y por otra parte, desde la perspectiva de Frankl, la educación tiene que ver con la posibilidad de colaborar con la configuración de la identidad de una persona, que es en última instancia a lo que apunta la totalidad de la educación, colaborar con el desarrollo integral de la identidad personal, y también, y acá me parece que hay un plus de la originalidad en la perspectiva de Frankl, colaborar con que la persona desarrolle habilidades para continuar autoconfigurándose el resto de la vida. Esto me parece lo más maravilloso de ver a la educación como un arte, porque el arte no tiene límites porque está vinculado a la dimensión espiritual, y la tarea de educar tampoco los tiene. Pero lo más maravilloso es que la tarea de autoeducarnos y autoconfigurarnos dura tanto como la vida misma. Porque la espiritualidad es infinita, no tiene límites, y la posibilidad de realizar sentido acompaña a todo el arco de la existencia humana. Se despierta tempranamente cuando un niño pequeño, alrededor de los 5 años, empieza a hacer preguntas filosóficas, y se prolonga por el resto de la existencia hasta los últimos días de la vida. Y en este sentido, siempre tenemos la posibilidad de volver a configurarnos. Y esta es otra vez una imagen bien plástica, bien del mundo del arte, ¿no? A mí me gusta mucho la imagen de la arcilla, yo trabajo en cerámica, y digo, esto de poder darle forma, de plasmar ese barro para que termine convirtiéndose después en una obra de arte, se asemeja mucho, o es una metáfora muy bonita para pensar en lo que nosotros podemos hacer en nuestra existencia. Por supuesto que para esto nosotros tenemos de alguna forma que pensarnos como educadores desde una mirada diferente. Por eso quiero invitarlos, les comparto esta frase de William Ward, que es un escritor, que me pareció muy significativa para acompañarnos en esta tarde-noche de reflexión. Dice: el maestro mediocre expone, porque en realidad lo que está haciendo es invitarnos a incorporar información y después reproducirla. El que es bueno explica, el superior demuestra y el grande inspira. Justamente, quienes pensamos en la educación en términos de sentido, tenemos la tarea de inspirar. ¿De qué? Esta inspiración, que por supuesto otra vez nos pone en el terreno del arte, tiene que ver con dos características de lo que va a ser la logoeducación. Por un lado, porque el docente que trabaja en tono de sentido tiene que estar inspirado
por el sentido y por una misión de vida muy, muy fuerte, pero también se siente capaz de inspirar a otros. Es decir, de invitar a otros a la aventura maravillosa de construir una existencia con sentido. Y acá es donde se vuelve el inspirador de otras personas, ¿verdad? Bien, vamos a ver un poquitito. La logoterapia centra su intervención en la pregunta por el sentido de la vida. Si ustedes me permiten, yo tengo acá dentro del público personas que yo sé que conocen mucho de logoterapia, pero como estamos tratando de introducir esta idea de logoeducación, yo me voy a permitir hacer un pequeño recorrido por algunas nociones generales de la logoterapia para terminar focalizándome en lo que es la logoeducación. La logoterapia es la tercera escuela vienesa de psicoterapia. Su creador es el doctor Viktor Frankl. Contemporánea a la logoterapia estaba, por un lado, la primera escuela, que es el psicoanálisis de Freud, que tiene centrada su mirada del hombre sobre el deseo de sentido, la voluntad de placer, distinta, vamos a ver después, a la voluntad de sentido en Frankl. En segundo lugar tenemos la psicología individual de Adler, que habla de una voluntad de poder, es decir, cómo el ser humano nace con un sentimiento de inferioridad e intenta permanentemente elevarse por encima de ese sentimiento, y aparece la logoterapia, cuya particularidad dentro de las escuelas psicológicas que le son contemporáneas es que, por empezar, parte de una idea de persona sana. Es decir, en la teoría psicoanalítica todos partimos de alguna cuestión básica de neurosis, y después lo que hacemos a través del proceso terapéutico es intentar salir de ahí. Frankl, que era doctor en medicina, que se desempeñó como psiquiatra durante casi 70 años, tiene una idea de persona eminentemente sana. Él considera que la persona es esa unidad de la que yo les hablaba hace un rato, es esa unidad integrada de lo biológico, lo psicológico, lo espiritual y lo social, con la centralidad de lo espiritual. Y esta es la particularidad que Frankl genera dentro del contexto de la psicología de su época, y lo que hace que él genere una escuela de psicológica propia. Esa espiritualidad que él trae del mundo de la filosofía está focalizada en la idea de conciencia. Si bien es cierto que lo espiritual tiene su origen en un inconsciente que es de tipo espiritual y que es metafísico, que remonta a algo que está más allá del mundo, bueno, no nos vamos a meter ahora en esto que es un poco más complejo, daría para toda una charla, pero esa conciencia, justamente, donde pone el foco Frankl y donde la educación tiene mucho para hacer, es la capacidad eminente y exclusivamente humana de deliberar, tomar decisiones en el uso tremendo, magnífico de la libertad, y después volverse responsable de eso que se ha decidido. Por supuesto, en ese proceso de tomar decisiones, la personalidad se va dando figura, como yo decía hace un ratito. Hasta acá ustedes me podrían decir, bueno, pero Olga, hay muchas escuelas psicológicas que hablan de la personalidad, armar la propia identidad. De hecho, todas las psicologías del self, las que apuntan a la autorrealización, también dirían lo mismo. Claro, pero la particularidad de la logoterapia de Frankl es que me doy forma y colaboro para que otros se den forma y se den figura, mirando hacia un mundo de sentido y de valores. Porque la particularidad de esta logoterapia es que es una terapia centrada en la búsqueda de sentido de vida. La persona mira hacia el mundo, y acá está también la particularidad de Frankl, y en el mundo descubre un llamado a realizar sentido. Porque en ese mundo hay valores, y esos valores convocan a la persona. Cuando la persona decide libremente asumir esos valores y comprometer su existencia en su realización, logra dos cosas. Ella misma va adquiriendo identidad por la tarea única e irrepetible que va a hacer, y en ese proceso transforma el mundo. Y, particularmente desde la mirada de Frankl, tiene prioridad lo que la persona aporta al mundo respecto de su propia transformación. Esto a nosotros en educación nos va a importar muchísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con chicos que padecen violencia, que consumen tempranamente sustancias que sabemos que les hacen mal, etcétera, 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 si nosotros partimos de una idea sana de persona y de la convicción de que esa persona puede ser solicitada, como dice Frank, convocada por el mundo para la realización de una tarea única, nosotros tenemos una herramienta maravillosa para elevar a nuestros educandos, como se dice en algunas otras corrientes,
de ese abismo en el que están armando su existencia y proponerles que se eleven desde la dimensión espiritual. Esto no lo hace una escuela psicológica que se queda en lo psicológico, porque justamente lo psicológico, en estos niños y jóvenes que consumen tempranamente, que padecen y ejercen violencia, que están metidos en un mundo materialista, que viven absorbidos por la tecnología, no aparece como una posibilidad. Solamente cuando yo habilito una dimensión espiritual, le digo, mira, te podés poner de pie a pesar de todo eso. Porque la particularidad que tiene la dimensión espiritual es que tiene una potencia tal que puede sobreponerse a las circunstancias, ponerse de pie, comprometerse con una tarea y caminar hacia el futuro. Porque, precisamente, esta es una perspectiva psicológica que es proyectiva, no es retrospectiva. Acá no estamos mirando permanentemente a los traumas de origen, al contexto oprimente en el que estos chicos han crecido, sino estamos mirando hacia las posibilidades futuras de ir más allá de la circunstancia y elegir algo distinto. Imagínense qué maravilloso es esto. Por un lado, para reorientar la vida de estos chicos que llegan a nuestras aulas en estas situaciones de alguna forma de desventaja. Pero por otra parte, el gran poder preventivo que tiene la logoterapia. Porque si yo puedo tempranamente hablar del sentido de la vida, yo logro que estos chicos después no caigan en esas situaciones límite de las cuales muchas veces es difícil salir. Entonces, ya estoy adelantando algunas herramientas de esta logoeducación que nos van a servir para después poder incorporarlas a lo que ya hacemos, porque creo que lo maravilloso que tiene la logoterapia es que es un plus. Es decir, esto no tiene que ver con ninguna asignatura en particular, con ninguna materia, con ningún saber disciplinar, está antes. Es como el telón de fondo o la melodía que acompaña toda práctica educativa. Y en este sentido es apta para cualquiera, no tiene restricciones en cuanto a la formación previa. Bien, podríamos hablar largo y tendido de los textos que hacen referencia a la impronta educativa que tiene la logoterapia. Yo elegí tres referencias concretas. Por un lado, en la mayoría de los textos que se habla de la logoterapia se habla como una cura, y Demetrio en particular dice que la cura es un arte que ayuda en el proceso de resignificar la existencia, y por eso la propuesta de la logoterapia es intrínsecamente educativa. Es decir, esto tiene que ver con lo que yo decía antes, ¿no? Estos chicos que llegan en una situación de malestar, disagio, de que se habla tanto en Italia, digo Italia porque Eugenio Fizzotti fue uno de los discípulos de Frankl que trabajó el tema educativo, y bueno, él habla mucho del malestar de los jóvenes. Yo puedo decir que puedo intervenir con una cura, aún sin estar en un terreno psicoterapéutico, cuando yo logro que alguien revise su mirada sobre la vida y la resignifique. Por otro lado, y en esta misma línea, a partir de un descubrimiento de sentido, yo puedo reorganizar la estructura de una personalidad que está desorientada o desordenada. Y por otro lado, como es un tipo de perspectiva la logoterapia que propone un diálogo, es decir, es una terapia centrada en un diálogo interpersonal, claramente es el diálogo socrático en particular, es una perspectiva que invita a la autorreflexión, y desde esa autorreflexión compartida en el diálogo a la toma libre de decisiones. Simplemente por mencionar tres elementos que son preponderantes en la logoterapia y su perspectiva preventivo-educativa. Ahora bien, me voy a meter un poquitito con alguna cuestión técnica. ¿Cómo estamos, Cristi? ¿Vamos bien? ¿Estamos, no hemos perdido a nuestro público todavía? No. Estamos todos. No, estamos bien, siguen integrándose personas. Estamos son 7:35, tenemos todavía 25 minutos más. Perfecto, vamos bárbaro. Muy bien. Sí. Sí. Perdón, si hay alguna pregunta de nuestros participantes, bien pueden levantar su mano o escribirle en el chat y yo estoy atenta para írsela comentando a Olga. Perfecto. Sí, Muy gracias. bien. Avanzamos. Bueno, me voy a meter con tres ideas que son un poquito teóricas, ¿no? Que son prácticamente lo más teórico que voy a presentar esta noche, pero me parece súper interesante para aquel que todavía no ha recorrido mucho el mundo de la logoterapia, o que, por ejemplo, ha leído El hombre en busca de sentido, que es el texto autobiográfico y el primero para comenzar a transitar el camino de la obra de Frankl. La logoterapia se sostiene sobre tres pilares fundamentales. Es muy difícil hablar de los pilares y respetar un orden, ¿no? Los planteamos
porque están estrechamente intervinculados, entonces yo podría empezar por cualquiera de los tres. Es más, me voy a permitir en esta noche empezar por el sentido de la vida, a pesar de que está hacia el final de la diapositiva. ¿Por qué? Porque Frankl parte de una convicción filosófica fundamental. Su forma de ver la vida afirma que el sentido de la vida es incondicional. Es decir, que hay un sentido de la vida que subyace a toda existencia y que no hay forma de que ese sentido desaparezca, aunque nosotros, por crisis temporales o porque no se nos ha despertado aún la dimensión espiritual, no lo veamos. Es un sentido que siempre está latente o manifiesto y que acompaña la existencia humana. Y esto, cuando somos educadores, es muy importante, porque creo, bueno, después en el momento de compartir ustedes me dirán, muchas veces, sobre todo en las crisis actuales, uno tiene la tentación de decir, pero ¿qué sentido tiene lo que estoy haciendo? ¿Tendrá sentido seguir educando? Esta es una pregunta que he utilizado en alguna exposición, ¿no? Pero en este mundo materialista, donde los docentes estamos mal pagos y no se reconoce el trabajo extra que hacemos y no nos respetan y además muchas veces padecemos violencia, inclusive, ¿tiene sentido seguir educando? Y Frank te diría, el sentido está siempre. A vos se te puede opacar, se te puede confundir, pero está. Ahora, junto con ese sentido incondicional, el ser humano nace, tiene en su naturaleza una inherente voluntad de sentido. Las personas anhelamos, dice Frank, por encima de todo otro deseo, lo que anhelamos es descubrir un sentido para nuestras vidas. Esto, que es una facultad, es decir, no es algo obligado, es algo que tenemos como posibilidad, va a ser clave en la perspectiva educativa y terapéutica, porque ahí es lo que le va a dar un norte a la tarea educativa y lo que va a ser de alguna forma, si ustedes quieren, el horizonte de perspectiva también de toda buena psicoterapia, en perspectiva logoterapéutica, claramente, ¿no? Y en última instancia, y complementando las dos anteriores, el ser humano posee una voluntad libre, que, descubriendo sentido, puede elegir comprometerse con ese sentido descubierto y planificar la existencia. Cuando nosotros tenemos claro estos tres pilares, entonces aparece claro por qué podemos hablar de una logoeducación. Porque si nosotros estamos convencidos de que hay un sentido, estamos convencidos de que el ser humano esencialmente lo desea, y que además tiene una libertad capaz de comprometerse con ese sentido descubierto, entonces nosotros ya hemos despertado el motor que nos va a permitir avanzar en ese proceso de configuración y autoconfiguración con el que tanto tiene que ver la educación. Porque en última instancia nosotros podemos pensar en contenidos, todo lo que ustedes quieran, la expertise de cada área disciplinar. Pero lo que es el corazón mismo de la educación es la formación de la persona. Y esa formación tiene que ver con esto que yo vengo llamando configuración o autoconfiguración posterior, ¿no es cierto? Así como nosotros decimos en el campo ético que la persona nace heterónoma porque recibe pautas desde afuera hasta que se vuelve autónoma y se da sus propias pautas de conducta, en el campo educativo pasa lo mismo. Si nosotros hemos hecho una buena labor desde sala infantil de 2 años hasta el último nivel educativo de posgrado, tenemos sí o sí que proveerle a la persona herramientas para que ella se pueda seguir autoeducando el resto de la vida. Entonces, esta logoeducación va a ser factible siempre, sostenida sobre estos mismos tres pilares que son los que fundamentan a la logoterapia, ¿sí? El tema del sentido de la vida como tarea terapéutica. La logoterapia, entonces, insisto, para redondear esto, tiene un gran poder curativo en la medida en que puede colaborar con el vacío existencial con el cual muchas personas van a la consulta psicológica, pero también tiene un poderoso, yo diría, instrumento, en realidad toda ella es un instrumento para prevenir. Y la prevención tiene que ver con el descubrimiento temprano de sentido. Bien, si yo me posiciono en esta mirada, entonces ahora yo puedo empezar a perfilar un poquitito más la logoeducación. ¿Por qué? Porque la dimensión espiritual, esta de la que yo vengo hablando, en la que se focaliza tanto la logoterapia como la logoeducación, tiene la particularidad de, por un lado, como yo decía recién, estar movilizada por una voluntad de sentido. También he dicho que la persona tiene la libertad como para volverse responsable de lo que elige y animarse a construir una existencia focalizada en valores. Esto sucede desde la conciencia. La persona sabe acerca del mundo, conoce acerca del mundo, pero también se conoce a sí misma. Puede revisar sus propias tomas de decisiones, puede saber hacia dónde quiere ir, y esto
los que hemos transitado tanto las aulas, sabemos que es fundamental. Porque inclusive en aquellas situaciones donde se genera un conflicto difícil de resolver aparentemente dentro del aula, si uno puede apelar a la capacidad reflexiva de los que están en ese espacio, la situación se puede resolver de una forma muy diferente a que si uno simplemente tiene que dar órdenes, apelar a las normas y a las sanciones. Si nosotros trabajamos tempranamente en el despertar de la conciencia y en los procesos de autoconciencia y autorreflexión, entonces podemos llevar a las personas a la pregunta por el sentido de la vida, inclusive cuando son pequeñas. Comienzan siendo preguntas muy sencillas, el para qué de dejar el aula en orden, el para qué de cumplir con las tareas que me da la maestra, el para qué de respetar a los compañeros, hasta elevarse en el mundo de los valores a el para qué comprometer la vida en la defensa de la justicia social, por ejemplo. ¿Sí? También por esa dimensión espiritual el ser humano está llamado a trascender. Y esto es maravilloso, porque es capaz de salir de sí mismo hacia el mundo, preguntándose cómo lo puede dejar un poco mejor, y hacia las otras personas con las cuales encontrarse, e inclusive ir más allá del mundo y plantearse la existencia de Dios y la relación con Dios. Esto, por supuesto, esta posibilidad de salir de sí mismo, es lo que lo va a llevar a un mundo de valores y de sentido. Si cuando yo, dice Frankl, soy capaz de olvidarme de mí misma para comprometerme con valores que mejoran el mundo, por añadidura, yo me vuelvo mejor persona y logro una afirmación existencial. Para que eso sea posible, la dimensión espiritual también nos permite autotrascender. Esto es un concepto acuñado por Frankl y a mí me parece fundamental y urgente en el tiempo en el que estamos viviendo. La autotrascendencia es la capacidad exclusivamente humana de renunciar a la propia satisfacción y a la propia, inclusive aparentemente contradictoria, ¿no? Puede parecer esto, realización de sentido para colaborar con la realización de sentido de otros. Después voy a volver un poquito más adelante porque hay un textito de Frankl muy lindo sobre esto. Y por último, y no menor, y de alguna forma englobando todo esto que estoy diciendo de la dimensión espiritual, es la que nos permite el posicionamiento existencial. Es decir, la que me permite decir, yo, Olga Oro, en absoluto uso de mi libertad, decido este jueves 10 de noviembre, a esta hora de la noche, contra toda oposición y contra mis dificultades para trasnochar, cumplir con el compromiso que he asumido con Enlace y dar esta charla, compartir este espacio de formación. Eso significa que la persona puede decir, yo elijo este valor y comprometo mi existencia con él. Eso la posiciona en el mundo, la posiciona ante los otros y también le permite realizarse como persona, pero desde una decisión libre y consciente. La buena noticia de todo esto que parece como muy teórico, lo que me parece maravilloso, es que todas estas características de la espiritualidad son educables. ¿Por qué digo que me parece maravilloso? Porque si simplemente fuera dotación que la persona tiene, pero sobre lo cual no hay mucho para hacer, yo diría, bueno, entonces en realidad bárbaro con la teoría de Frank, pero llegamos a ninguna parte. Sin embargo, estas habilidades y estos, si ustedes quieren, herramientas propias de la dimensión espiritual se pueden educar. Yo puedo formar al otro para que se le despierte la voluntad de sentido, puedo ayudarlo a que se vuelva libre y responsable, puedo ayudar, voy avanzando, puedo ayudarlo para que descubra que tropezarse con un otro en la calle no es lo mismo que generar un encuentro con otro al que reconozco como persona. Esto, por ejemplo, tener encuentros auténticos con los otros, que es tan fundamental en el acto educativo, es el resultado de un gran trabajo espiritual. Y si las personas tomáramos conciencia de eso, la calidad de las relaciones en el mundo actual sería otra. Ahora, dado que nos tratamos como cosas entre cosas o como individuos entre individuos, los encuentros existenciales no son posibles. Y entonces, en lugar de encontrarnos de espiritualidad a espiritualidad, por supuesto, acompañados por las otras tres dimensiones, simplemente nos movemos a nivel biológico, utilizando al otro como si fuera un objeto sexual, o a nivel psicológico. Bueno, estoy con vos y sos simpático y sos bueno, y cuando no me caíste más simpático te dejo. Cuando nosotros aceptamos al otro y lo reconocemos en su dimensión espiritual integrada con las otras tres, lo tratamos como persona. Y entonces ahí hay encuentros reales. Pero todo eso es un aprendizaje. Entonces, estas capacidades que son propias de la dimensión espiritual se pueden educar. Por eso podemos hablar de una logoeducación. Bien. Esa capacidad de posicionamiento de la que yo hablaba recién aparece en algunos textos de Frankl, en afirmaciones que me parece que son muy fuertes y que quiero rescatar. Miren lo que dice Frankl.
no solo la herencia y el medio hacen al hombre, sino que el hombre también es capaz de hacer algo de sí mismo. Vuelvo a decir, miren qué fuerte esto para nuestros alumnos que vienen rodeados de herencia y circunstancia de medio, muchas veces tremenda. Y uno dice, pero este chico con este contexto, ¿a dónde va a llegar? Frank te diría, va a llegar hasta donde lo lleve la dimensión espiritual que vos le despiertes y que le acompañes a que despliegue. Dice, cuando la persona que uno es se enfrenta con el carácter que uno tiene, cuando adopta una posición con respecto a él, reforma ese carácter y se reforma a sí mismo, entonces deviene personalidad. Con lo cual, la personalidad que nuestros alumnos lleguen a tener va a resultar en gran medida de que sean capaces de adoptar una posición diferente y personal respecto de lo que le condiciona el contexto en el que viene. Y esto tiene a nosotros que devolvernos una gran esperanza, porque que nuestros alumnos crezcan en contextos violentos, en contextos de consumo de sustancias, en contextos de cosificación humana, de materialismo, no los determina a ser personas materialistas, violentas, consumidoras, porque su capacidad de decidir, que depende de la dimensión espiritual, está intacta. Frank decía, la dimensión espiritual no enferma. Miren que él fue psiquiatra. Tuvo pacientes durante más de 70 años, porque murió hasta poquito tiempo antes de atender, de morir, siguió atendiendo pacientes. Era una persona, una experiencia clínica, es decir, no hablaba desde la teoría. Es cierto que su supervivencia a 4 campos de concentración también lo convierte en una autoridad como para poder haber podido, digamos, corroborar que el sentido de la vida fortalece a cualquiera, pero además tuvo una gran práctica clínica. Bien, vamos a ver qué nos dice Frank directamente sobre la educación. Él dice que la educación debe ser hoy más que nunca una educación para la responsabilidad. No quise poner acá un texto que es remanido y que va a estar en todos los libros que hablen de logoterapia y educación, que dice que la educación para Frank es la tarea de despertar la conciencia para que ésta se pregunte por el sentido de la vida, ¿no? Pero es cierto que cuando una conciencia está despierta, lo que hace es lograr que la persona se vuelva responsable y sea selectiva. Es decir, que pueda elegir entre lo que tiene sentido y lo que no lo tiene. Y yo agregaría como docente, y se deje de perder el tiempo por caminos que lo llevan a ninguna parte. Sí, pero esto lo podemos ver nosotros si lo pensamos en términos de dimensión espiritual, si no, no podemos. Entonces, para que uno de nuestros alumnos, 10, 15, 20 años después de haber pasado por nuestras manos, pueda decir, no, mira, la verdad, no pierdo más tiempo jugando con la Play, porque la verdad hay tanto en el mundo para mejorar, para que pueda hacer esa opción, tiene que tener una conciencia despierta que se haya vuelto responsable y selectiva. Bien, ahora, una vez que la persona tiene esa conciencia despierta, puede pasar el resto de su vida a lo que yo decía antes, la autoeducación, la autoconfiguración. Que Frank dice, eso es autodeterminación. Pero otra vez, no se trata de darme forma o autoconfigurarme de cualquier modo. Lo tengo que hacer mirando lo que él llama el deber ser moral, es decir, lo que el mundo necesita que sea hecho, lo que los valores me piden que yo haga. Entonces, si yo me comprometo con la justicia, no voy a ser justa un rato y cuando tenga ganas. Voy a ser justa todo el tiempo porque yo lo he elegido como deber para mi vida. Entonces, es un deber ser moral elegido por la persona, no impuesto por el afuera, porque cuando nosotros le imponemos a nuestros chicos deberes, ¿no? Cuando el colegio saca un código de normas de convivencia, es muy factible que ese código de convivencia no coincida con los valores que el chico vive en la casa o que la sociedad le ofrece. Ahora, si yo logro una conciencia autónoma que elige comprometerse con esos valores, entonces se vuelve un deber ser que el chico dice, esto es mío, yo quiero ser justo, yo quiero decir la verdad, yo quiero colaborar y ser solidario, pero yo porque estoy comprometido con ese deber. Y obviamente una una conciencia educada en clave de sentido es autotrascendente, que es esto que yo les decía antes, que es esta idea tan fuerte de Frankl, que es esta capacidad exclusivamente humana de renunciar a uno mismo para entregarse a la tarea para otra persona o para el mundo en general, ¿no? Para servir a una causa, en el amor a una persona. Dice Frank, cuanto más sale la persona al encuentro de su tarea, cuanto más se entrega a un compañero de vida, a un compañero de trabajo, a un amigo, tanto más es él mismo el hombre y tanto más es sí mismo. Es decir, que la autenticidad
buscamos tanto y que la gente busca en la última foto de Instagram, en el último coche que se compra, en el último pareja despampanante que tiene, Frank dice, no está ahí. Está en tu capacidad de entrega y de colaborar con que otros tengan sentido. Bueno, y ya para ir cerrando, recogiendo un poquitito todo lo que he ido sembrando y desparramando apretadito, cuando pensamos en el arte de educar para una vida con sentido, tenemos que tener en cuenta que esto implica, por un lado, movernos en clave de sentido, misión de vida. Pensar la vida nuestra y de nuestros alumnos en términos de proyecto. Es decir, proyecto de vida y proyecto educativo. No salir a ver, como dicen hoy los chicos, bueno, hay una expresión muy bien, voy a ver lo que pinta. A ver qué pinta hoy. No, no es lo que pinta hoy. Es lo que yo he decidido dibujar y a lo que he decidido darle color. Tengo un proyecto para mi vida y tengo un proyecto como educador. También es cierto que la gran tarea del logoeducador es hacer resplandecer el sentido, es decir, entrar al aula estando convencidos de que hay un para qué. Y cuando nosotros estemos convencidos de que nuestra labor tiene un para qué, que la educación tiene un para qué, hacemos resplandecer el sentido. Y como nosotros ya sabemos que el espíritu humano lo anhela, entonces eso es inspirador. Y entonces después yo puedo pedir tareas. Puedo pedir tareas que son inherentes al sentido. Es decir, si yo quiero que vos aprendas a defender el valor de verdad, yo no te voy a permitir que mientas. Entonces puedo bajar una norma y puedo inclusive sancionar una norma que no está cumplida, pero porque tengo un valor que me respalda. Obviamente que la gran tarea será despertar esa conciencia, invitar a mis alumnos a que vivan una vida con sentido, porque me la ven a mí y la ven en el contexto educativo. Estoy haciendo al mismo tiempo una tarea moral, porque estoy pensando que el sentido está atadísimo a los valores. Me animo a ser un educador modelo, porque se ve en mí una vocación, se ven en mí los proyectos y se me ve laborioso. Me parece que los educadores tenemos que revisar mucho qué significa estar ocupado y qué significa ser laborioso. Porque muchas veces estamos tapados de tareas, pero si nos preguntáramos, si pudiésemos detenernos y preguntarnos el para qué, descubriríamos muchas veces con mucha tristeza que gran parte de lo que hacemos no tiene una razón de ser. Si podemos focalizarnos en clave de sentido, como que reacomodamos todo y entonces empezamos a descubrir para qué hacemos lo que hacemos. Esta lista se completa con el arte de educar para una vida con sentido, implica vínculos personales y encuentros, esos que describí antes, animarse a hacer trabajo cooperativo dentro del aula, que no es trabajo en equipo, es cooperativo. Hay mucho escrito sobre eso, muy lindo, y a desplegar esta autotrascendencia de la que hablé tanto. También significa atreverse a desplegar el eros pedagógico, ese que educa en y desde el amor. Ese amor que, como dice Frankl, es vidente. Frank dice, el amor no es ciego, es vidente. Anticipa posibilidades de ser. ¿Vieron cuando nosotros vemos a nuestros alumnos y decimos, ay, este chico podría ser, esta chica podría ser? Bueno, ese poder ser solo se ve cuando miramos al otro como una persona integral y confiamos en que su espiritualidad va a poder llegar. Porque si lo vemos en el estado concreto en el que viene, en esa circunstancia tremenda y limitante, no le vemos posibilidades de ser. Pero si lo miramos desde un amor que tiene una mirada larga, decimos, va a poder llegar y yo lo voy a ayudar habilitándole herramientas. Y por último, y no es un detalle, hay que educar para el sentido desde comunidades educativas. A mí me parece que, por ejemplo, la propuesta de la aldea es una propuesta que apunta a la formación de una comunidad donde los que somos parte de ella nos ayudamos todos entre todos. Y esto me parece maravilloso y necesario en un mundo de tanto egoísmo y tanta soledad. Bien, dos últimas ideas para los que queremos ser educadores artistas al servicio del sentido. Frank dice, algunos piensan que el arte tiene por tarea embellecer la realidad. Dice, yo no creo que se trate de embellecer la realidad. Lo que yo digo es que lo que nosotros tenemos que hacer es, mirando la realidad como está, orientando a las personas que llegan o a la consulta psicológica o al aula a ser educadas, para que desde la libertad responsable ellas puedan transformar la realidad. Es decir, no la maquillo, no la pongo linda cuando no está linda. No hago como si la pandemia no hubiera estado, como si el hambre en el mundo no existiese, o como si no hubiese guerra. Sabiendo que eso está, empodero a la persona de su libertad responsable para que la pueda transformar.
Y en segundo lugar, como educadores artistas, nos volvemos conscientes de que aprender a elegir lo que tiene sentido es hacer que algo que antes no existía se vuelva real. Y Elizabeth Lucas, que escribe sobre esto, dice algo maravilloso. Personas no podemos crear desde la nada, porque eso es una tarea de Dios. Sin embargo, dice ella, cuando yo tomo una posibilidad, me la apropio, la hago mía, me comprometo con esa posibilidad que implica un valor y lo realizo, entonces yo he hecho un acto de creación desde la nada. Porque una posibilidad que no existía ahora se ha vuelto real. Bueno, yo deseo que estas ideas que intenté acercarles justamente les permitan volverse creadores de una nueva realidad que esté centrada desde el sentido. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, maestra Olga. Hay varios quizás varios comentarios o algunas preguntas. Muy ¿Alguien bien. quiere hacer alguna preguntita, algún comentario? Tenemos algunos minutos. Sí, cómo no. Si alguien quiere abrir su micrófono o bien escribirlo en el chat, estamos ahorita atentos a eso. Bien, Olga, mientras escriben, yo te quiero preguntar, por ejemplo, un profesor Sí. Que imparte que puede impartir a lo mejor una clase de autoconocimiento, a lo mejor aquí en México pues hay clases de tutoría, clases de orientación vocacional, donde son temas que posiblemente pues abonen mucho a esa parte de ir realizando este proyecto de vida, por ejemplo, en los adolescentes o en los jóvenes. Si yo soy un profesor que me han asignado una materia de orientación vocacional, ¿qué perfil o qué preparación debo tener yo si quiero aplicar la logoeducación? Sabemos que como estos elementos que nos has mencionado, trabajar y formar en los valores, hacer un proyecto en la comunidad a favor de, quizás son actividades que ya se vienen trabajando desde la currícula propia, quizás académica, pero si aparte yo como profesora quiero abonar a esa parte logoeducativa, ¿en qué más tengo que formarme yo como profesor, aparte de ese contenido curricular? ¿Qué nos sugieres? Bueno, tu pregunta es, la verdad que es muy interesante, Cristi, y también muy amplia. Yo voy a decir algo que tiene que ver posiblemente con lo que es mi métier, mi especialidad. Yo creo que hay una primera cuestión que hay que hacerse y que después tiene mucho que ver con la orientación. Vos mencionaste, primero hago una aclaración sobre la orientación y después vuelvo sobre la formación que vos me preguntabas. Ustedes saben que cuando ahora hay toda una línea de orientación educativa, ¿no? Que por lo menos en mi país está como muy de moda, que antes no existía y ahora está como muy de moda. Sin embargo, cuando uno se pone a leer literatura al respecto, descubre que en realidad toda la educación es orientación para la vida y para la existencia, diríamos en términos franqueanos, y que después es expertise en áreas disciplinares. Pero originariamente educar es orientar. Ahora bien, yo no puedo orientar si no sé dónde voy. Entonces, algo que es fundamental y que creo que es imprescindible es que cualquier persona que se dedique a orientar a otros, que colabore con la dimensión vocacional, etcétera, etcétera, tiene que tener elaborada una respuesta clara acerca de la pregunta ¿qué es el hombre? Entonces, yo diría que una cosa muy fuerte es la formación en antropología. ¿Por qué? Porque si yo, voy a poner un ejemplo pueril y cotidiano. Si a mí me piden que yo haga un postre para una cena, ¿sí? Y yo no sé, no tengo la menor idea de hacia dónde va mi postre, yo no puedo buscar ingredientes, no puedo buscar un molde, no puedo buscar una fuente donde ponerlo, porque si es un budín es alargado, si es una torta tendrá un formato, si es una tarta finita es otra. Cuando yo quiero educar, yo tengo que tener una respuesta acerca de qué significa ser persona. Esto es una clarificación indispensable para cualquiera que se dedique a orientar a otros, porque si no son dos náufragos que terminan hundiéndose juntos. Entonces, me parece que es muy importante la solidez en la formación, no me animo a decir filosófica, porque yo no estoy intentando que la gente
haga una carrera filosófica, pero que sí tenga claro qué significa ser persona y hasta dónde puede llegar una persona, porque esto es bucear en la dimensión espiritual. Cuando nosotros estamos convencidos de que todos tenemos una dimensión espiritual y que esa dimensión espiritual sí o sí está habilitada para descubrir un sentido, nosotros nos sentimos muy fuertes en la tarea de orientar a otros. Pero estas dos cuestiones, la convicción en cuanto a que la persona puede, es una convicción antropológica. Y la convicción de que hay un sentido es una convicción filosófica. Entonces, en realidad, Cristi, la formación tendría que ir por ese lado. Un poco de filosofía de fondo, ¿no? Bueno, no, parece como que les estuviera vendiendo clase de filosofía, pero nada, es mi pasión y es donde yo creo, a ver, es donde yo me he formado todos estos años y con lo que colaboro en la formación de otros. Entonces, eh, digamos, no puedo más que recetarte lo que ha sido el remedio para mí, ¿no? La misma cosa con la que yo me nutro. No sé si ha respondido, Cristi. Sí, muchas gracias, Olga. Pues nos queda claro que una formación antropológica, filosófica será importante. Y si quisiéramos ahondar en temas de logoeducación, pues existen, obviamente, pues cursos diplomados tal cual que vienen de la logoterapia. Es así, ¿verdad? Para seguir profundizando más. Pero un docente sí puede brindar logoeducación como una tarea educativa sin llegar a esa parte de consultoría o terapéutica, ¿verdad? Porque Claro, en el aula nos quedamos hasta esa parte logoeducativa sí. y ya la logoterapia como tal ya será una especialización para otros profesionales más Exactamente. Sí, específicos, ¿verdad? Ujú. perfecto, Cristi, porque además, por eso me parece maravilloso el espacio que está abriendo Enlace para eso, porque hay mucho despliegue de lo que es la logoterapia como terapia, porque Frankl era médico y la logoterapia es una terapia. Pero el desarrollo de la logoeducación tiene que ver, porque yo estoy convencida, bueno, somos muchos que estamos convencidos, yo porque estoy con ustedes, pero que la logoterapia, no sé si me animo en términos de porcentaje, es 50% preventiva y 50% curativa. Porque cuando uno logra tempranamente que se despierte la espiritualidad, y esto lo puede hacer un orientador, un tutor, un buen maestro, un acompañante, un auxiliar de aula, todas las categorías que ustedes quieran, por fuera de lo disciplinar, logra despertar esa espiritualidad, vos estás haciendo una tarea de prevención que evita que la persona después llegue al vacío existencial. Entonces hay muchísimo para hacer. Y acá engancho con una pregunta que hace Irma sobre cómo recuperar el tiempo perdido en la educación de los jóvenes en pandemia. Desde el punto de vista académico, Irma, te diría que tenemos un problema. Porque 2 años sin matemática, 2 años sin historia, son difíciles de remontar. eh, Ahí tenés una cuestión de un bache de contenidos teóricos difíciles de cubrir. A mí me preocupa y me parece urgente la tarea de salir a auxiliarlos en el vacío existencial. Porque antes de la pandemia, el vacío existencial en adolescentes y jóvenes ya era elevadísimo. Y después de la pandemia, con el encierro y el aislamiento, se agudizó. Entonces, aumenta el índice de suicidios, de consumos problemáticos, las anorexia, las bulimias, bueno, la violencia, etcétera, etcétera. Con lo cual se vuelve más urgente trabajar el tema del sentido de la vida dentro de las aulas. Hay filosofía para niños que está dando muy buen resultado, comienza alrededor de los 5 años, con el tema de la formulación de preguntas. Los niños son intuitivamente filosóficos, este, para ellos es casi connatural la pregunta filosófica, porque bueno, ellos son preguntones por naturaleza, son inquisidores y están ávidos de conocimiento. El problema es que los adultos que los rodean les arruinan prontamente esa capacidad reflexiva y crítica. Porque cuando vos lo ponés horas y horas frente a una pantalla y les camoteas libros, estás arruinando esa capacidad reflexiva. Y si completás el combo no hablando, cerrás el diálogo, ya está, listo, le obturás la posibilidad del despliegue espiritual. Entonces, es necesario abrir conversatorios con los jóvenes, grupos de reflexión. Para el que no lo sabe, Frankl, ya por alrededor de 1930, que hubo una ola muy grande de suicidios de adolescentes y jóvenes en la Viena opulenta de aquella época, abrió centros de consulta para jóvenes, donde los chicos podían ir sin adultos a hablar con adultos responsables que tuviesen capacidad de escucha y empatía. No pedía profesionales para los centros de jóvenes, pedía adultos que pudiesen escuchar, porque Frank había detectado que la angustia que tenían esos jóvenes y adolescentes era porque no tenían interlocutores válidos. Yo pregunto, ¿nuestros alumnos tienen interlocutores válidos?
Y entonces ahí es donde aparece la pregunta de Hiller, si no lo hago yo, ¿quién? Si no lo hago ahora, ¿cuándo? Si no lo hago para mí, ¿quién soy? Es decir, esta triple posibilidad de olvidarme de mí, abrirme al mundo, recibir al otro, y es ahora. Entonces, esto que hacía Frankl, que se quedaba después de hora, que escuchaba a los jóvenes, es lo que hacemos muchas veces los tutores en los pasillos de las escuelas, cosas que nadie ve, que nadie paga, pero que nosotros sabemos que le da pleno sentido a lo que hacemos. Bueno, si eso era necesario antes, ahora con la pandemia es urgente. Hay que generar espacios para que estos chicos puedan desahogarse, encontrarse con adultos significativos. Sí, urgente, urgente. Muchas Bueno, gracias, Olga. sí, Irma y Rosy preguntaron algo similar. Rosy dice que es maestra de tutoría y a que debe dar prioridad. Creo que con esta respuesta puede ser que ya haya contestado su pregunta, sí. Rosy, si no me dices. Y también Lupita agradece. Muy interesante lo que dice Lupita, ahí menciona el tema de trabajar en cooperación y solidaridad. Saben que eso no solo desarrolla la autotrascendencia, sino que se ha verificado en investigaciones internacionales que las escuelas que implementan trabajo cooperativo y solidario disminuye el índice de violencia, pero así, exponencialmente en poquísimo tiempo. Cuando los chicos logran hacer una tarea desinteresada, los chicos están ávidos. Miren, yo trabajé 33 años en una escuela pública. Se hacía muy poco trabajo solidario, por ahí se juntaba ropa en alguna inundación y qué sé yo. Cuando había una movida de ese tipo, a los chicos les cambiaba el rostro. Estaban sonrientes, se quedaban fuera de hora. Las pocas veces, en 30 años lo habré visto 2 veces. Y yo siempre decía, bueno, yo tenía talleres de filosofía, pero le decía a otros profesores, che, hagan algo, porque hay tanta gente carenciada y para los chicos es tan importante la gratuidad, ¿no? Es decir, yo le decía, tendría que ser una materia obligatoria. Hacer solidaridad tendría que ser una materia obligatoria, como parte de la currícula. Así que eso está muy bien que lo puedas hacer, Lupita. Muy bien. Y también Pam dice, ¿cómo acercarnos a los pequeños desde el sentido? Ujú. Me imagino que pregunta quizás en edades más tempranas, educación básica podría ser. Ujú. Sí, 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 sí. Bueno, yo mencioné antes al pasar el tema de la filosofía para niños. Ahí se puede meter con tranquilidad. Hay una autora, creo que se llama Hadinger, me tendría que acordar, es una austríaca, que tiene un librito muy interesante que le puso el título Aprender a Vivir, pero que es la bajada al tema del sentido de la vida para familias y niños, ¿no? Entonces ella propone un poquito cómo trabajar. Hay un autor que viene del mundo de los negocios, que seguramente que muchos de ustedes conocen, que es Covey, de la gente altamente exitosa, tiene un libro sobre las familias altamente exitosas, muy interesante, que casi nadie ha mirado, donde él habla justamente de las familias con un sentido y un propósito. Y él dice que su experiencia le demuestra que son familias diferentes, las que son capaces de plantear, ¿no? Él dice, poner en algún lugar visible de la casa, en esta familia defendemos la verdad, la honestidad y la justicia. Dice, que se vea, que sea el lema de la familia, que entre los distintos miembros de la familia, a medida que los chicos crecen, se vayan elaborando lemas que sean valores graficados y al alcance de los distintos miembros de la familia, para que la familia se dé cuenta que hay un horizonte de sentido que orienta todo lo que se hace en ese contexto. Así que se puede desde el aula, se puede desde la casa. Sí. Los niños comprenden esto, digo, intuitivamente mucho más de lo que uno piensa, ¿no? Bueno, qué lindas las preguntas, qué lindos los aportes, la verdad que muy enriquecedor, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Ya no tenemos por aquí ningún comentario, ninguna pregunta. Si alguien por ahí también quiere hacer algún último comentario. Si no, pues les platico eh, que tenemos recursos de Olga en la aldea docente. Creo que ya todos, obviamente, pues están inscritos en la aldea y en la sección de escuela, en la parte de los recursos, estarán viendo más elementos que nos pueden ir ayudando en este tema. Obviamente, este es el inicio de un gran proyecto de formación, tanto de enlace a educación superior y también en la aldea docente. Vamos a ir creando varias actividades, varios recursos que puedes ir observando, analizando, leyendo. También podríamos tomarlo como una ruta de formación en temas de logoeducación.
y pues te invitamos a que estés atento ahí a todos nuestros anuncios que van a ir apareciendo en la aldea. Si ya estás registrado, constantemente por ahí te van a estar llegando correos de todo lo que vendrá en temas de logoeducación. Esta es una introducción, obviamente que el tema es bastante amplio, que nos puede llevar cursos de 40 horas, de diplomados de 120 horas, bastante amplios, y bueno, tendremos noticias pronto también desde Enlace. Aquí los participantes empiezan a dar las gracias. Les agradecemos muchísimo a todos su participación, el habernos reunido esta tarde y noche haciendo comunidad. Es muy importante seguir formándonos en estos grandes temas, sobre todo que todos somos educadores, aunque no nos dediquemos a la docencia, con nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros compañeros de trabajo, al final todos ejercemos una influencia muy importante en otros. Entonces, hemos estado también nosotros influyendo en nuestras comunidades y muy, muy bueno que nos estemos reuniendo aquí en Aldea Docente, haciendo comunidad para seguir creciendo y poder dejar un mejor mundo a nuestras futuras generaciones y sobre todo pues seguir creciendo cada uno como persona, ¿sí? Sabemos que esto pues hay grandes beneficios para nuestras comunidades y para nuestras familias. Si no hay alguna otra pregunta, felicitan, Irma también, agradecen Rosy, Paloma, Muy Lucía. lindo, muy lindo todo lo que dicen, la verdad que sentirse acompañados, vale la pena la trasnochada con tan buena compañía. Sí, Olga, pues te agradecemos muchísimo. ¿Algún otro comentario final antes de despedirnos, Olga? Adelante. No, simplemente decirles que me parece maravilloso que cuenten con un espacio como la aldea, que bueno, es la cristalización de la tarea de Enlace y su bajada hasta amistosa, ¿no? Yo comentábamos cuando comenzaba, que yo le explicaba a mi hijo lo que es la aldea, digo, realmente es una cercanía que uno siente desde ese espacio, y me parece que es un poco misión de todos hacerlo, darle consistencia y hacerlo crecer y proponérselo a compañeros de trabajo que son docentes, divulgarlo y bueno, y por supuesto en la medida de agregar los propios aportes, porque creo que si no, nunca los docentes pudimos trabajar aislados. Es una profesión que tiene la omnipotencia de creer que cerrando la puerta del aula se puede todo. Y sin embargo, cada vez nos damos más cuenta de que necesitamos formar aldea. Necesitamos formar auténticas comunidades, volver a las comunidades, como dice Bauman. Así que bueno, nada, agradezco a Enlace esta propuesta y bueno, y a todos ustedes que ya son parte de esa propuesta, les deseo lo mejor también. Muchas gracias, Olga. Gracias, Olga. Muchísimas gracias por tus aportaciones tan ricas como siempre. Y bueno, estaremos encantados luego de compartirles pues más eventos en donde tú colabores, porque vale la pena estar contigo y aprender de ti. Bueno, gracias a ustedes. Gracias. Bien, si no hay otro comentario, nos despedimos y agradecemos mucho su presencia. Que pasen buenas noches y hasta pronto. Gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Livier, gracias.